Bueno, pues ya hemos visto el método deductivo, el método inductivo y el problema de la inducción. Pero tanto el método deductivo como el método inductivo tienen su contrapartida. El método deductivo no nos permite generar conocimiento, en tanto que la información que contiene la conclusión ya está contenida en las premisas. Y entonces, con un método exclusivamente deductivo, parece que la ciencia no puede avanzar, porque no puede ampliar su conocimiento. El problema de la inducción, claro, la inducción solventa este problema porque sí permite ampliar el conocimiento, pero en cambio puede caer en razonamientos que no son lógicamente válidos. ¿Por qué? Lo he repetido por activa y por pasiva, porque a veces se hacen generalizaciones sin haber observado todos los casos de un mismo tipo. Se enuncia que todos los cuervos son negros sin haber observado todos los cuervos. Entonces, puede que la conclusión no... puede que ese razonamiento, que la forma de ese razonamiento no sea lógicamente válido. ¿Por qué? Pues vuelvo a repetir, porque estamos generalizando a partir de la observación de unos cuantos hechos concretos, que no son todos los hechos que existen de ese caso. Vale, entonces estamos en el 2.4, que es el método hipotético deductivo. Esta parte es importantísima. ¿Por qué? Porque es el método que utilizan las ciencias empíricas, biología, medicina, pero también sociología, economía. Y hay que conocer muy bien las fases, y tenéis en un archivo que se llama Cositas de los vídeos un ejemplo de un ejemplo de aplicación del método hipotético deductivo. Aún así, os voy a poner alguno más para que tengáis más ejemplos. Y aquí ahora en la explicación voy a poner dos ejemplos. Uno que es el que tenéis en esos apuntes, que se llama Cositas de los vídeos, y otro que he cogido de un blog y que me parece bastante sencillo y bastante ilustrativo. Vale, entonces ahora vamos a subrayar el método hipotético deductivo. Subrayamos lo que ya hemos explicado. La deducción permite obtener conclusiones seguras, pero no amplía conocimiento. La inducción sí amplía el conocimiento, pero no nos puede garantizar la verdad de nuestras leyes generales. El método hipotético deductivo tomará elementos de ambos. O sea, el método hipotético deductivo se quiere quedar con lo mejor de la inducción, que es que nos permite ampliar el conocimiento y, por tanto, hacer a la ciencia avanzar. Y se queda también con lo mejor del método deductivo, que es que las conclusiones y las leyes generales de la deducción son siempre válidas y absolutas. Entonces tenéis ahí pasos del método hipotético deductivo, y aquí en los apuntes vamos a hacer un pequeño cambio, pero bueno, vamos a empezar porque ese cambio no está al principio. Definición del problema. Se inicia con el descubrimiento de una situación problemática. Estoy diciendo lo que hay que subrayar y ahora lo explico. 2. Formulación de hipótesis. Se propone una explicación que debe ser coherente. 3. Deducción de consecuencias. Utilizando el método deductivo, se extraen las consecuencias que tendría la hipótesis si fuera verdadera. 4. Contrastación de hipótesis. Se comprueba si se cumplen o no las consecuencias previstas. Es necesario recurrir a la observación y a la experimentación. Y ahora, bueno, es que yo he estado diciendo 1, 2, 3, 4 cuando en verdad es A, B, C, D, pero me parece que queda mejor donde esté una A poner el 1, B, 2, C, 3, D, 4. Me parece que con números queda más ordenado. Y luego tenéis ahí
refutación de hipótesis y confirmación de hipótesis. En realidad, la refutación de hipótesis y la confirmación de hipótesis no son pasos independientes a la contrastación. Y entonces, digamos que al contrastar la hipótesis, o sea, al poner en marcha el punto 4, la hipótesis puede quedar refutada o confirmada. Entonces, en la E, refutación de hipótesis, ponéis 4.1 y en la F, confirmación de hipótesis, ponéis 4.2. Y finalmente, bueno, vamos con el punto 4 y ver lo que hay que subrayar, ¿vale? Punto 4, en los apuntes D de dedo. Contrastación de hipótesis. Vale, esto ya lo habíamos subrayado. Si se cumplen o no las consecuencias previstas. Es necesario recurrir a la observación de la realidad y a la experimentación. Letra E, que le hemos puesto el número 4.1. Refutación de hipótesis. Cuando no se cumplen las consecuencias, es preciso rechazar la hipótesis y volver a empezar el proceso, formulando una nueva. 4.2. Confirmación de hipótesis. Cuando se cumplen las consecuencias, la hipótesis queda confirmada. O sea, la refutación de la hipótesis y la confirmación de la hipótesis son las dos posibilidades existentes, las dos posibilidades que cabe contemplar cuando yo someto a prueba, o sea, cuando yo contrasto la hipótesis. ¿Entendéis? Bueno, no me podéis contestar, pero espero que con el ejemplo lo entendáis mejor. Y G, que vamos a poner 5 en vez de G, obtención de resultados. Subrayamos. Se formula una nueva ley o se confirma una teoría ya propuesta. No sé si lo veis, pero quedaría así. Vale, vamos a explicar esto con un ejemplo concreto. Voy a hacerlo con dos ejemplos concretos. Uno de ellos le tenéis en los apuntes y otro os voy a poner el enlace. Recordad que los pasos del método hipotético deductivo son muy importantes y entender cómo es su aplicación práctica. Estoy avisando y quien avisa no es traidor. Vamos al punto 1. Definición del problema. Se inicia con el descubrimiento de una situación problemática. Ejemplo, el que tenéis en el archivo que pone cositas de los vídeos. Se observa que la Coca-Cola descompone la carne. Se empieza con la observación. Y esto es, recordar que el método hipotético deductivo combina tanto inducción como deducción. Comenzar con la observación de un hecho particular es algo propio de la inducción. ¿Vale? Y hemos puesto el ejemplo de que la Coca-Cola desintegra la carne. Formulación de la hipótesis. Se propone una explicación posible que debe ser coherente. Pues ¿qué suponemos? Que la Coca-Cola, tiene alguna sustancia que hace que la carne se descomponga. Este es el segundo paso de la inducción. ¿Por qué? Primer paso de la inducción. Estoy observando un hecho particular. He observado que la Coca-Cola desintegra la carne. Y yo estoy formulando a partir de ese hecho concreto y particular una ley general, una hipótesis en este caso. Una hipótesis que pretende ser una explicación general, que dice que la Coca-Cola tiene o ha de tener un compuesto o una sustancia que hace que la carne se desintegre. Deducción de consecuencias. Punto 3. Utilizando el método deductivo,
se extraen las consecuencias que tendrían si la hipótesis fuera verdadera. Deducción de consecuencias. Ya no estamos en la inducción. Este es un paso puramente deductivo. ¿Qué ejemplos he puesto ahí? Pues si la hipótesis que yo establezco es que la Coca-Cola tiene alguna sustancia que hace que se desintegre la carne, pues una deducción de consecuencias podría ser perfectamente que, oye, pues es que igual como nosotros los seres humanos también somos carne, nos puede desintegrar la carne. Y ahí es donde vemos